entendido que buscara a Dios. Amén. Gloria al Señor. Puede tomar sus asientos, hermanos. El tema de esta tarde va a ser el diagnóstico del hombre. El diagnóstico del hombre. En este capítulo número 53, hermanos, encontramos una radiografía que es algo que utilizan los médicos para poder dar un diagnóstico. Este capítulo 53, hermanos, está relacionado, es una versión diferente al capítulo número 14 del libro de Salmos, en donde habla lo mismo, pero esta es una segunda parte y está redactado en un diferente contexto al del capítulo 14. Ahora, en este capítulo 53, como mencionaba, hace una radiografía del estado actual del ser humano. Cuando hablamos de enfermedades, hermano, cuando a uno le detectan una enfermedad, el deseo y el anhelo de todos aquellos que somos portadores de alguna enfermedad, sea esta una enfermedad crónica, o sea esta una enfermedad pasajera, o sea esta una enfermedad permanente. Cualquiera que fuera el tipo de enfermedad, se necesita para poder, el anhelo, cuando nos detectan una enfermedad, es poder encontrar la cura. Es poder encontrar esa cura que me alivie en mi enfermedad. ¿Por qué se busca la cura? Por ejemplo, si una persona le detectan un problema de hipertensión arterial, las consecuencias de la hipertensión arterial es que si no se trata a tiempo, entonces lo que va a causar es que la persona pierda un riñón. Y si no se sigue tratando, entonces va a perder los 2 riñones y después viene otra enfermedad que es ya una diálisis. Entonces alguien dice, entonces a mí qué me interesa curarme, hermano. A mí no me interesa curarme ni me interesa nada de la enfermedad. Bueno, entonces si no nos interesa la enfermedad de por sí sola ya tiene causas, tiene efectos que nos llevarán a otro estado peor del que ya estamos. Entonces le pongo un ejemplo en el caso de una hipertensión, cómo llega a una insuficiencia renal y después a una diálisis. Entonces, aunque no queramos, tenemos que buscar una cura. Aunque no queramos, tenemos que buscar una medicina. Aunque el paciente no quiera, está obligado a buscar esa medicina. Y en el afán de buscar esa medicina, entonces empezamos a consultar a todos los doctores. Empezamos con una opinión, empezamos con otra opinión y empezamos con otra opinión. Y muchas veces nos vamos a la primera opinión. Y en esa primera opinión nos dan una receta. Confiamos, tenemos la plena certeza de que esta receta que me han dado será la que traerá alivio a mi mal, a mi enfermedad. Pero resulta que al pasar algún tiempo nos damos cuenta que la medicina que tomamos no nos hizo efecto y estamos peor de como estábamos antes. Y entonces usted ve que empezamos a cambiar de médico, vamos a otro médico, vamos a otro médico, y cada médico tiene una versión distinta de nuestra condición. Ahora, y esa es la razón por la cual empezamos a cambiar de médico, para poder encontrar, porque los síntomas y los males que estoy pasando de esa enfermedad, siempre los tengo. Ahí están.
siempre me duele la cabeza, no se me quita la piel manchada, todos los síntomas de una enfermedad. Entonces los males ahí están. Entonces venimos y cambiamos al médico y decimos, este otro médico me va a dar un buen diagnóstico. Y entonces nos entrevista el médico y muchas veces más tardamos en entrar cuando ya el médico nos tiene la receta, nos da la receta y nos vamos y ni tan siquiera nos escuchó. Y vamos y tomamos esa medicina y resulta que esa medicina nos hace más mal. Y de esa forma hemos venido cambiándonos de médico a médico, a médico y a médico. Ahora, cuando usted habla con un buen médico, los buenos médicos tienen una frase. Y la frase que ellos ocupan, que la usan entre los buenos médicos, es que dicen que la mitad de la cura de toda la enfermedad, de cualquier enfermedad, la mitad de la cura de cualquier enfermedad es un buen diagnóstico. Se lo voy a volver a repetir. Dicen los buenos médicos, cuando uno encuentra un buen médico, dice, mira, es que el problema tuyo es que has andado con un médico que no le interesa que te sanes, sino que le interesa que volvás a venir, que no te dan la medicina apropiada para que volvás a venir. Y entonces el problema que has tenido es que no te han hecho un buen diagnóstico. Y entonces dicen los buenos médicos, es que mira, la cura, la mitad de la cura de toda enfermedad es un buen diagnóstico. Pero para hacer un buen diagnóstico se necesita un procedimiento. Y el procedimiento que se necesita es que el médico tiene que hacer pruebas con uno. Yo me recuerdo de hace algunos años, cuando uno es sometido a ciertas pruebas, lo ponen, por ejemplo, para saber si usted es hipertenso, por decirle algo. Me recuerdo que me pusieron en una banda de correr. Y entonces viene el médico y usted empieza caminando en la banda y empieza el médico a apoyarle ahí, en esa banda. Y la pone al máximo y usted está al máximo, al máximo. Y en eso máximo, los que se han tomado esa medida, el médico está acá a la par de uno y está bombeándole. Y está notando, y está notando, y está notando. Y entonces, si usted está a máxima intensidad y en ese momento a usted a máxima intensidad se le sube la presión, entonces significa que usted es hipertenso. Pero lo ponen a correr, tienen que hacerle la prueba que tiene que correr a máxima velocidad. Pero este médico que yo fui tenía una banda. Por eso le estoy mencionando. Pero pregúntese usted a cuántos médicos donde usted ha ido y le han dicho, usted es hipertenso y tiene una banda de correr, de gimnasio. Entonces me dice él, le estoy hablando hace unos 30 años. Entonces me dice él, es que esta es la prueba que se necesita para saber si una persona es hipertensa. Se pone a correr a máxima velocidad y a la par está bombeando uno para ver si se dispara ahí la presión. El problema de esta práctica, me dijo, es que aquí se han muerto varios, me dice. Porque te pongo a correr a una tal intensidad que puedes morir porque te llevo al máximo. Pero hay que tomar riesgos para hacer un buen diagnóstico, me dijo. Entonces, ¿qué le quiero mencionar? En base a un buen diagnóstico se puede dar la medicina correcta. En base a un buen diagnóstico se puede encontrar parte de la cura a la enfermedad que yo estoy pasando. Vamos a darle un fuerte aplauso pues al Señor. Entonces, para hacer un buen diagnóstico, por eso le digo, el médico necesita hacer pruebas. El médico necesita
ver signos. El médico tiene que ver los síntomas. O sea, no es una cosa que uno ya llegué y ya estuvo y ya me curé, sino que es un sinfín de pruebas para poder llegar a un buen diagnóstico. Ahora, la Biblia acá, hermanos, estamos hablando de que el diagnóstico del ser humano, y el diagnóstico del ser humano, hermanos, es un diagnóstico grave. A tal grado que es tan grave el diagnóstico y la radiografía del hombre y de los seres humanos, que dice el capítulo número 53 que aquí leemos, dice como tema, dice insensatez y maldad de los hombres. Primeramente, cuando está mencionando acá de insensatez, insensatez es un sinónimo de una persona necia. Una persona necia, lo que significa, usted ve que es una palabra común dentro de nuestro andar. Pero cuando a nosotros nos dicen, tú sos un necio, cuando nos exteriorizan que nuestra conducta está basada en una necedad, entonces eso lo que significa es que es una conducta basada en la ignorancia. O sea, tú con esa conducta estás actuando ignorantemente. Ahora, la persona que nos está diciendo necio, la persona que nos está diciendo insensato también, es una persona que ya recorrió, es una persona que ya tiene alguna experiencia, es una persona que ya se dio a ciertos golpes en la vida y ya llegó a ciertas conclusiones. Y como a través de los golpes en la vida se va llegando a ciertas conclusiones, entonces esta persona, cuando ve que yo estoy llevando a cabo aquella conducta, esa conducta que él ya pasó, y esa conducta en donde él se cayó, en donde él se resbaló, en donde él se golpeó, y entonces me ve a mí como persona pasar por el mismo lugar en donde lo asaltaron, pasar por el mismo lugar donde se cayó la persona, pasar por el mismo lugar donde se resbaló y él se golpeó y esta persona se quebró. Entonces en la persona con experiencia nace la expresión a la otra persona y le dice, sos un necio. Entonces ahí le está diciendo, sos un ignorante. ¿Y por qué le está diciendo, sos un ignorante? Sos un ignorante, le dice, sos un falta de sabiduría la que tenés. ¿Y por qué? Porque esa conducta que estás practicando en este momento, yo ya la hice. Y cuando yo la hice, tuve estas consecuencias, tuve estas otras consecuencias, me pasó esto otro. Y entonces por eso es que los padres, cuando lo ven a uno llevar a cabo ciertas conductas, entonces usted ve que los padres le dicen a uno, sos un terco, sos un necio, y ya te dije que no lo hagas. Y vuelve a decir la madre, y vuelve a decir el padre, sos un terco, sos un necio. Pero lo que está expresando el padre es que el padre ya hizo esa conducta y le fue mal, tuvo una mala experiencia y quiere transmitirla al hijo o quiere transmitirla al pariente cercano, para que el pariente cercano no pase por esa experiencia negativa que esa persona tuvo, en este caso los padres. Pero usted ve que es tan grande la arrogancia de nosotros los hijos, que muchas veces lo que hacemos es contestar, ¿y usted para qué se mete en nuestra vida? Usted, eso que usted está diciendo ya no aplica en esta generación digital, papá. Eso que usted está explicando, eso fue para el tiempo de los 70s, en donde usted miraba televisión, usted veía televisión en un aparato de ladrillo, de blanco y negro, papá, pero ahora ya no aplica eso.
Pero no es que ella no aplica, sino que te lo está diciendo una persona con una experiencia superior a la del otro personaje, y por eso ve que lo estás haciendo, entonces exterioriza y dice: necio, ignorante, te vas a caer, te vas a resbalar. Vamos a darle un fuerte aplauso pues al Señor. Entonces aquí el salmista, a través del salmista David, está exteriorizando esa necedad del hombre. Y entonces le está diciendo arrogante, le está diciendo ignorante en el tema aquí del 53. Insensato, ignorante, le está diciendo al hombre, a la persona, al ser humano. Ignorante, le dice: sos un ignorante. Y no solamente sos un ignorante, sino que tu condición, le dice, es una condición de maldad. Entonces aquí está dando el diagnóstico. Aquí está diciendo cuál es el diagnóstico. Y le está diciendo: tú dices que no tienes esa enfermedad, pero sos un ignorante, tienes una enfermedad. Bueno, en la Biblia establece que todos los seres humanos somos malos por naturaleza. Todos. Dice, si usted se va, para que podamos ver, váyase a Romanos capítulo número 3. Y en el Romanos capítulo número 3, aquí podemos ver un claro ejemplo de este diagnóstico. Y en el versículo número 10 dice, ¿qué pues? Dice, somos nosotros mejores que ellos. En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado. ¿Qué más dice? Versículo número 10. Como está escrito, no hay justo, ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay siquiera uno. ¿Qué más dice el versículo número 11? Sepulcro abierto es su garganta. ¿De quién? De los hombres, de todos, de usted y de mí. ¿Qué más dice? Con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Dice, su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Entonces aquí usted está viendo el diagnóstico del ser humano. Le está diciendo: todos los seres humanos están en una condición de maldad. Todos los seres humanos están en una condición de corrupción. No hay ni tan siquiera uno. No hay uno. Y entonces, cuando uno está viendo toda esta radiografía del ser humano, es una radiografía en donde uno tiene que darse cuenta. Yo lo ejemplifico en muchas ocasiones, que este mal que nosotros tenemos es un mal parecido a un cáncer, para que lo entendamos así. Por ejemplo, la obesidad es un cáncer. Y por ejemplo, la obesidad es un cáncer porque está generalizado. Por ejemplo, uno se hace obeso y esa obesidad produce diabetes. Mire, por eso es un cáncer. Porque si uno se pasa el peso, produce diabetes. Después produce hipertensión. De la hipertensión produce diálisis, insuficiencia renal, diálisis. Después pierde los ojos uno. Entonces, por esa razón es un cáncer que está diseminado en todo el cuerpo. La diabetes lleva a que una persona le amputen una mano, le amputen un pie. Vea cómo inicia. Entonces, un cáncer, por ejemplo, un cáncer cuando está focalizado solo en cierta área, se dice que es más fácil de tratar porque solo está ahí. Pero cuando está en todas partes, en los ojos, en la cabeza, en todas partes, se vuelve más difícil. Es el caso de la obesidad. Entonces, el pecado, el mal que hay en nosotros, yo les ejemplifico, es un cáncer que está dentro.
Entonces ahí está. No nos los podemos quitar. Nacimos con él. Ahí está el mal. Y entonces yo lo he ejemplificado y les he comentado a algunos hermanos. Y les digo, hay una estadística o una investigación, sería la mejor palabra, acerca de las personas que están en una cárcel. Y se entrevista a las personas que están en una cárcel. Mire, ¿y usted por qué mató a este? Mire, ¿y usted por qué hizo este delito? Mire, ¿y usted por qué cometió esto si usted sabía? ¿Quién no sabe pues que matar le caen 20 años? Bueno, hoy en la mañana estaba pasando ahí por la Texaco Navarra y en esa bajada iba un tipo como, creo yo que como unos 160 para abajo, que si no me aparto me lleva. Pero dije yo, me quedé pensando, ¿será que este loco no sabe que primeramente ahí hay una cámara y que después que se pase de 90 kilómetros por hora le van a poner una multa? ¿De cuánto es la multa ahora? De $100, $120. Y entonces me le quedo viendo cuando pasó a 140 y digo, o está loco, o es ignorante, o se quiere matar. Y vinieron muchas preguntas a mi duda. Y entonces digo, o sea, realmente esa persona es un ignorante. Esa persona es un tonto. Y entonces uno dice, ¿y por qué? Si sabe que se va a matar, si sabe que le van a poner una multa, si sabe que va a ocasionar daños a terceros, si lleva a su esposa, si lleva a sus hijos, ¿y por qué lo hace? Entonces la misma situación están en los que están en la cárcel. Y entonces los entrevistan y le dicen, ¿y usted por qué mató a su esposa? Y no le dice que la quería, pues. Mire, ¿y usted por qué mató a su vecino? Y no por años se llevaban con él. Mire, es que hubo un momento, dicen todos, hubo un momento en donde perdí la cordura. Hubo un momento en donde ni yo mismo sé cómo estoy aquí. Y se viven lamentando. Pero ya es tarde. Ya tienen una condena. Entonces, alguien dirá, ¿son culpables o inocentes? Son culpables porque uno tiene que darse cuenta que el diagnóstico del ser humano, yo, usted y todos los que somos de la raza humana, todos podemos ir a parar a una cárcel, todos podemos ir a parar al manicomio, todos podemos hacer algo que no pensábamos hacer. ¿Por qué? Porque este cáncer que está dentro de nosotros, que es el diagnóstico que establece la palabra, este mal, este cáncer, este pecado que está en nosotros, hace que nosotros hagamos cosas que nosotros no queremos hacer. Y el apóstol Pablo lo decía que él hacía cosas que él no quería hacer. Hay veces que usted tiene que mentir y usted dice, ¿por qué tengo que mentir? Pero tengo que mentir. Vamos a darle un fuerte aplauso pues al Señor. Y cuando hacemos las cosas y vemos para atrás y decimos, ¿qué hice? ¿Qué hice? Decimos, yo dije esto. Y decimos, y vemos para atrás y decimos, yo hice esto. Sí, tú lo hiciste. Y entonces, entonces los que están en la cárcel dicen que no logran digerir cómo llegaron ahí. Pero la explicación a esto es que no se dieron cuenta. No es que no se dieron cuenta, sino que fueron necios. Fueron ignorantes de la condición de los seres humanos. Y entonces uno tiene que darse cuenta que el diagnóstico que establece la Biblia es que los seres humanos no hay ni siquiera uno bueno. Uno bueno. Al niño usted no le enseña a mentir y el niño empieza a mentir. A la niña usted no le enseña a bailar y empieza a bailar. A la niña usted no le enseña muchas cosas que están mal en su vida de la niña y la niña lo hace. ¿Se las enseñó su padre? ¿Se las enseñó su madre? No, ya están adentro. A la niña usted o al niño usted no le enseñó a decir malas palabras, pero nacen de nosotros las malas expresiones. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque este mal está dentro de nosotros. Y entonces cuando yo me doy cuenta que este es un cáncer que la Biblia le llama pecado,
Y entonces este pecado que está dentro, que mora en mí, hermano, pero es que mire, cuando yo me veo al espejo, me veo una buena persona. Yo le diría que esa es una falsa ilusión. Esa es una falsa ilusión, decir yo soy una buena persona. Hacemos conductas buenas. Hacemos conductas buenas cuando damos al necesitado, cuando ayudamos a la viuda, pero el esqueleto, la naturaleza del ser humano, somos malos. O sea, somos malos. La naturaleza del ser humano es mala. ¿Por qué? Porque el ser humano está en un estado de corrupción, está en un estado de separación, está en un estado en donde está separado de Dios. Entonces, cuando usted ve todo esto, hermanos, usted ve que no hay una forma para poder dar otro diagnóstico y decir, mire, el ser humano tiene otro diagnóstico, hermano. Mire, el ser humano tiene un diagnóstico entre vivo y muerto. La Biblia, ¿qué dice? La Biblia dice, allá en Efesios dice que los seres humanos estamos en un estado de muerte. ¿Usted ha visto algún muerto? Por ejemplo, yo recuerdo en la universidad, llevé una materia que me sirvió mucho, que se llama medicina forense. Y en esa materia lo llevan a uno a ver muertos. Entonces ahí en la universidad tienen muertos. Y entonces lo llevan a uno para poder identificar cuántos días tiene el muerto. Lo llevan a uno para identificar, porque por ejemplo alguien puede decir, mire, esta persona se suicidó. Pero ahí los médicos forenses, ellos logran determinar las horas, cómo murió, por donde, por ejemplo, la parte criminal, la gente dice, fíjese que le dispararon por el frente. Pero ahí en esa radiografía se dan cuenta que es mentira lo que la persona está diciendo. La misma persona lo mató. Entonces hay 50 puntos, o sea, no hay crimen perfecto, pues, para que usted lo entienda. Hay 50 puntos que se revisan. Por ejemplo, recuerdo que si una persona mata a una persona y después de matarla seca la sangre, entonces los médicos forenses tienen un líquido o un químico que ellos lo rocean en todo el cuarto, y ahí en todo el cuarto, ahí se nota dónde fue chorreando la sangre. Y entonces dicen, ay, usted dijo que la persona se pegó un tiro, pero mire, la sangre chorreaba hasta allá. ¿Cómo que la sangre chorreaba hasta allá y la persona se pegó un tiro? Usted está mintiendo, usted la mató. Y así se descubren las grandes maldades. Vamos a darle un fuerte aplauso pues al Señor. Entonces cuando se investiga, entonces se puntea 50. Entonces allá el testigo dice, mire, yo lo maté por acá, mire, yo estaba de este lado. Y entonces resulta que nada cuadra. Pero entonces ahí lo llevan a uno y uno ve el muerto. Vaya, mire, este es un muerto de 3 horas. Pero lo que más me impactó fue, creo que es el muerto de 3 días. El cuerpo se marmolea. Entonces le dicen un marmoleado, como que usted vea un mármol, el cuerpo, así como un mármol, ¿vea? Todo marmoleado, porque de ahí viene a otra etapa del cuerpo de putrefacción. Entonces dice el capítulo, váyase a Efesios, en el capítulo número 2, veamos el diagnóstico del ser humano. Y dice en el capítulo número 2 de Efesios, dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos. ¿En qué dice? En vuestros delitos y pecados. O sea, un muerto es un muerto. Está muerto. Un muerto puede hablar. Un muerto puede moverse. Un muerto puede opinar. Un muerto puede decir voy a ir a tal parte. No puede. Un muerto es un muerto. Entonces la condición del ser humano es que es un muerto. Yede. No hay uno bueno. Entonces alguien dirá, hermano, ¿qué diagnóstico más grave? Es que este diagnóstico es grave. Y dice los médicos que la cura para toda enfermedad, por difícil que sea, es un buen diagnóstico. Y entonces cuando estamos viendo que
el ser humano está en una condición de muerte, de injusticia, de maldad, de separación de Dios. Es una condición caótica. No es una condición para alabarle, no es una condición para tirarle flores, no es una condición para darle besitos, no es una condición para celebrarle lo que hace, sino que es una condición grave de muerte, que la misma palabra lo establece. Entonces ahora dice alguien, ¿qué tengo que hacer, hermano? Al ver esta condición, es una condición en donde pareciera que no tiene salida, una condición que pareciera que no tiene esperanza. Pero si usted se va, vámonos al Salmo, y aquí en el libro de Salmos, en el 53, vamos a continuar leyendo. Vea esta otra condición. Dice el 53, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Aquí estamos hablando de otro diagnóstico, de otro mal. Entonces, no solamente se queda en la necedad y en la ignorancia y en la falta de conocimiento, sino que hay otro grupo de personas que le agregan a la necedad, que le agregan a su estado de muerte, que le agregan a su situación espiritual, y le agregan y dicen, no hay Dios, no hay Dios, no hay Dios. Y esos son los famosos ateos. Ahora, los ateos han venido existiendo a lo largo de toda la Biblia, pero a partir de la edad moderna, de ahí para acá ya se han organizado un poco más. Pero por ejemplo, viendo la Biblia, los ateos son todas aquellas personas que tienen que tocar algo para creer. Lo voy a volver a repetir. ¿Quiénes son los ateos? Los ateos son las personas que niegan la existencia de Dios. Entonces, son necios también. Entonces, los ateos, dice la Biblia, que son personas que niegan la existencia de Dios. Vaya, pero estos vienen existiendo, yo ponía a pensar desde dónde existen, y existen desde el tiempo de Noé. Por ejemplo, todos los que no entraron al arca de Noé eran ateos. Eran personas que tienen que tocar para poder creer. Eran personas que tienen que ver la lluvia para decir que existe la lluvia. Y el gran problema es que el evangelio es por fe. Entonces el gran problema es que si usted está en la iglesia, y estamos en la iglesia, usted que me escucha, está en la iglesia porque el Señor le va a dar un buen trabajo, usted es un ateo. Si usted está en la iglesia porque el Señor le va a sanar, usted es un ateo. Porque usted, para creer en Dios, necesita que Dios lo sane, es un ateo. Y la Biblia no establece eso, solo que es un ateo moderno. La Biblia, el evangelio del Señor, el Señor nunca estableció esa verdad que era necesario sanarte para que tú creyeras en el Hijo de Dios. O sea, Dios te puede sanar como no te puede sanar, te puede dar el trabajo como no te lo puede dar, y tú y yo tenemos que seguir creyendo que Él es el Dios, que Él es el poderoso, que Él no ha perdido ninguna batalla, que Él está sentado a la diestra del Padre, gobernando el universo. Vea qué delicado. Es que el ateísmo creemos que está en los filósofos. El ateísmo está en la misma iglesia. Cuando yo le predico a usted que para que usted crea en Dios, Dios lo va a sanar. Si usted ve que el mismo rey acá, aquel rey le pidió a Jesús, le dijo, haceme un milagro para creer. Vamos a ver si haces un milagro. Y el Señor no le hizo ningún milagro. O sea, los ateos son todas aquellas personas que para creer tienen que tocar, que para creer tienen que ver, para creer tienen que meter la mano y decir, es cierto todo lo que está diciendo. Bueno, entonces, si ya se lo tengo que probar,
ya no hay salvación para usted. La salvación viene por fe, la salvación viene por gracia, la salvación viene porque no hemos visto a Dios. Yo no he visto a Dios, ni Dios me ha hablado nunca, pero yo sé que Dios existe. Yo sé que Dios está sentado en el cielo gobernando el universo, y yo creo que Él es Dios todopoderoso. Entonces dice la gente: hermano, pruébeme que la Biblia es la Biblia. No, es que no te voy a probar la Biblia, que es la Biblia. Si el mismo Abraham le dijo a aquel rico, ¿qué fue lo que le dijo? Ahí tienen los profetas, ahí tienen los pastores. Si escuchan a esos indios, si escuchan, ay, pero es que mire, hermano, por ejemplo, a la iglesia evangélica nos critican que somos come gallinas. A la iglesia evangélica nos critican porque dentro de la iglesia evangélica la mayoría de pastores no han asistido a la universidad, y entonces dicen: yo le voy a creer a un agricultor, yo le voy a creer a un campesino, yo le voy a creer a un campesino. No, si yo tengo que creerle a alguien que sea doctor, yo tengo que creerle a alguien que haya ido al más allá. Y entonces la gente dice: no, yo a ese indio no le voy a creer, a ese hermanito, ese come gallina, a ese pobretón no le voy a creer. Y entonces la gente necesita una gran eminencia, un gran filósofo para creerle. Entonces el problema es que el padre Abraham le dijo: ahí tienen a los pastores, ahí tienen a los come gallinas. Si les creen bien, y si no también, yo ya soy Dios, no necesito de ustedes. Entonces, el capítulo 53 habla de este diagnóstico. Y este diagnóstico es un diagnóstico de muerte, de putrefacción, de separación de Dios. Y hay un grupo más grave que otros, que es el de los ateos, de los que no creen en Dios. Pero por eso le explicaba que muchas veces situamos a los ateos en aquellos filósofos. Por ejemplo, yo tuve un maestro de filosofía, y al inicio él siempre levantaba la mano y decía: levántense todos los cristianos aquí. Y entonces nos teníamos que parar, sean católicos o sean evangélicos, párense, decía. Siéntense. Y después venía él: necesito que me expliquen algo. Ustedes cristianos, decía, párense, todos van a ser todos contra mí solo. Párense todos los cristianos. Y ahí otros se quedaban sentados que no eran de ningún lado, y se acostaba en el piso y decía: vaya, vos, explícame aquí. Y se acostaba: explícame, y se acostaba: explícame. Y le decía así: explícame aquí en qué momento yo necesito a Dios. Explícamelo. Vaya, párate. Explícame en qué momento yo aquí necesito a Dios. Mira, muevo mi mano. Explícame en qué momento yo necesito a Dios. Mira. Mi nana es evangélica, decía, pero yo no le creo nada. Mira, explícame. Mira, me doy vuelta. Explícame en qué momento necesito a Dios. Es ahí en donde uno no tiene que caer en el jueguito de ellos. Ay, hermano, mire, abremos la Biblia y te voy a explicar esto. No, morite así que te entierren. Si no crees a lo que ya te predicó tu mamá, si no crees a lo que ya oíste en la radio, a lo que el Señor ya te alcanzó, te vas a morir. Y vas a morir en la condenación eterna, lastimosamente. Pero Dios no quiere eso. Dios quiere vida para todos aquellos que hemos creído en el Hijo de Dios. Entonces ahí muchas veces uno dice: te voy a explicar entonces. Entonces usted ve, son desafiantes. Y si usted no logra entender este diagnóstico del ser humano, que dice que somos insensatos, que lo que significa somos ignorantes, no entendemos nuestra condición. Entonces yo quiero terminar esta noche que no se nos olvide nuestra condición, hermanos. Mire, a uno puede estar dentro de la iglesia y se le puede haber olvidado esta condición. ¿Por qué? ¿En qué sentido? Por ejemplo, cuando a usted le dan el diagnóstico, el médico le dice a uno: ¿qué le dice el médico? Vale, mire, su diagnóstico es grave
Y es tan grave que la pastilla que usted tiene que tomarse es una pastilla diaria. Entonces, ¿y cuánto vale la pastilla, doctor? Vale $200. Por ejemplo, el que tiene SIDA vale $350 en el mes. Si no te tomas esta pastilla que vale 300, pero yo no tengo pisto, bueno, no te la tomes y te vas a morir, le dice el médico. Mire, es que hay escasez, bueno, no te la tomes, haz lo que vos querás, pero si no te tomas la pastilla te vas a morir y te van a enterrar. Entonces el diagnóstico del ser humano es grave. Entonces cada uno de los que estamos acá el diagnóstico es más grave para otros que otros. Por ejemplo, un loco que el Señor ya lo rescató, que anduvo en la vida loqueando allá afuera y ahora estamos en el redil. Entonces no se puede dar el lujo, hermano, usted no se puede dar el lujo. Por ejemplo, yo soy de la idea, por ejemplo, alguien que Dios, usted está consciente, usted que me escucha por la radio o la televisión, usted está consciente que usted debería estar en una cárcel condenado a 100 años por todos los que mató, y el Señor ya lo perdonó y milagrosamente usted no está en una cárcel. Dios lo ha permitido que usted esté fuera y ya lo perdonó, pero usted se da el lujo de no congregarse, usted se da el lujo de no venir a la iglesia, se da el lujo de andar opinando que quiero, que no quiero. Tenga cuidado, porque al Señor no lo vamos a burlar, al Señor no lo vamos a burlar. Uno tiene que entender el diagnóstico que uno tiene. Y por eso es que el pastor se molestaba en el tiempo, si usted se recuerda de los cultos especiales, personas que habían andado en la cuneta, dormían en la cuneta en estos aguaceros y decían: hermano, Dios me rescató. ¿Y cuál es tu testimonio, hermanito? Díganos el testimonio. Mire, fíjense que mi testimonio es, hermano, que yo dormía en las cunetas con una piedra acá. Y todos: qué barbaridad, hermano, pero gracias a Dios ahora el Señor me rescató. Pero ahora la nena y el niño ya le hace mal venir a la iglesia cuando está lloviendo. Ya al niño le hace mal cuando le duele la cabeza. Dice: ay, hermano, yo no puedo. Ay, hermano, viera qué dolor de cabeza el que tengo. Es ahí en donde uno tiene que entender que nosotros, por eso le digo, el diagnóstico para cada uno de los que estamos acá es diferente. El mío es diferente, el suyo es diferente, el que está a la par. Cada uno sabe de dónde Dios lo ha sacado. Y si estamos acá, Dios nos ha sacado de lo peor del mundo para avergonzar a los sabios. Entonces, por ejemplo, hay un hermano que tiene un cuartel. ¿Qué significa eso? Los tipos que tiene son tipos yuca, de esos yuca. Entonces ya esos tipos ya no pueden ir a trabajar. ¿Qué significa eso? Hermano, y tengo que renunciar a mi trabajo. Los que él tiene, sí, ahí están en la iglesia todo el día y noche, ahí duermen, ahí comen, ahí todo. No acá, en otra iglesia. Un ejército que ahí usted va a las 2 de la mañana y está lleno de gente. Y usted le ve lo grande y como que, y dice alguien, y alguien puede criticar: ¿y este que hace aquí tanto en la iglesia? Es que el diagnóstico de él es más grave que del otro. Es ahí en donde uno tiene que entender que de lo mucho que hemos recibido, de lo mucho que nosotros tenemos que darle al Señor. Entonces dijimos que la cura de toda enfermedad, el porcentaje más grande de la cura de toda enfermedad es un buen diagnóstico. Entonces aquí el Señor nos está hablando que el diagnóstico de nosotros es grave. Mire, hermano, aquí en la iglesia usted ve las parejas, ve los hijos, pero de repente usted ve aquello que se desintegra y da una tristeza. No nos alegramos por eso, pero uno dice: ¿y por qué? ¿Qué sucedió ahí? Empezaron a jugar, empezaron a creer que ya estaban sanos. Yo siempre lo he ejemplificado. Por ejemplo, el diagnóstico mío: yo soy obeso hasta el día que yo me muera. Y yo siempre lo he dicho: el día que ya no se me vea la panza, eso no significa que yo no soy obeso.
Y el día que yo me descuide, yo llego al mismo nivel de donde yo estaba o peor de donde yo estaba. Eso es así. Pero es ahí en donde uno tiene que entender que no se puede uno descuidar. Yo les he mencionado que me peso todos los días. Tengo 5 años ininterrumpidos, 60 meses todos los días, pesándome todos los días. ¿Por qué? Porque yo sé del mal que donde vengo. Yo sé la situación de la cárcel que estuve por más de una década preso. Yo tenía 2 años de no poder dormir en una cama. Yo dormía en un sofá sentado porque yo no podía dormir hacia boca abajo porque me ahogaba. Sentado en un sofá para arriba, sentado, no en cama. O sea, uno tiene que entender, hermano, la situación de dónde viene uno. Entonces uno ya no tiene que andarle, usted ya no tiene que dejarse rogar del pastor. Hermano, va a querer venir ahora que está lloviendo. No, hermano, ahora no voy a venir porque está lloviendo. Fíjense que ahora vino mi tío y tengo que irle a dejar. Vino no sé quién, tengo que hacer esto. No, uno tiene que entender el mal que está en mí es grave, es grave, es grave. Dice el capítulo 53, con esto terminamos, del libro de Salmo. Dice el necio en su corazón: no hay Dios. Qué terrible este necio. No hay Dios. Y es aquí en donde dice: se han corrompido e hicieron lo abominable, maldad. No hay quien haga el bien. Hermano, ¿y cómo me explica esa buena conducta que tuve cuando fui a dejarle una bolsa de víveres a alguna viuda? Son conductas programadas, pero la naturaleza y el esqueleto del ser humano es malo. Entonces es ahí donde yo tengo que entender mi condición. Entonces cuando ya entiendo mi diagnóstico, cuando ya entiendo mi condición, entonces, ¿qué tengo que hacer? Tomarme yo mismo la pastilla. ¿Y cuál es la pastilla? El evangelio. Entonces, ¿cuál es la pastilla? La búsqueda del Señor. ¿Cuál es la pastilla que me tengo que tomar? Por eso le digo, la medida es diferente. ¿Cómo quisieran aquellos que están en una cárcel, con todo respeto, ahora ver venido todos los días a la iglesia para no haber hecho esa atrocidad que hicieron? Es que esto que usted está haciendo, usted aquí no está perdiendo su tiempo. Usted acá se está tomando la pastilla que usted necesita para no serle infiel a su mujer. Usted aquí se está tomando la pastilla para poder gobernar su casa. Usted aquí se está tomando la pastilla que usted necesita para no serle infiel a su marido. Si las ofertas ahí están, si las proposiciones ahí están, pero cuando yo me tomo la pastilla, entra el evangelio a mi vida y dice: no puedo traicionar a mis padres, no puedo traicionar a mis hijos, no puedo traicionar a mi mujer, no puedo traicionar a mi marido, no puedo traicionar a mi patrón, no puedo robar, no puedo matar a este. Y ahí está la pastilla haciendo el efecto en nuestra vida y en nuestras conductas. Me dice un hermano, no de esta iglesia, que él hace Uber en San Francisco, Estados Unidos, no San Francisco Javier. Y entonces dice que le llegó una prueba. Y la prueba que le llegó fue que un cliente, usted ve en Estados Unidos hacer Uber es meramente imposible que usted se vuelva a encontrar a ese cliente. Pues, o sea, él hace Uber ahí en la parte de Anaheim, o sea, de Walt Disney, porque es una parte de turismo, me dice. Entonces ahí yo me parqueo. Él es salvadoreño, pero es ciudadano americano. Entonces va a hacer Uber 3 meses a Estados Unidos y se viene. Entonces lo que le quiero mencionar es que, mire, hermano, me dice, me llegó una mega prueba, me dice. ¿Cuál es? Contame. Fíjese que llegó un cliente, me dice, y resulta que el cliente que llega se baja y deja una maleta, me dice.
Y en la maleta que dejó $20,000, me dice. Y entonces me llama y me dice: hola, fíjate que te quiero decir algo, pero sin compromiso. Sin compromiso de nada. Fíjate que se me perdieron $20,000 y no sé dónde los dejé literalmente. Solo te quiero, probablemente los dejé en tal parte, en otra parte, porque ya la persona ya habían pasado un buen tiempo. Y entonces ya no aplicaba, creo que la aplicación da un espacio para que la persona retorne, pero ya no. Y entonces la persona ya no estaba en el derecho de decir aquí está o no está. Y entonces, mire, hermano, me dice Jorgito, me dice, conté los $20,000. Él se congrega aquí en Soyapango, en una iglesia. Y me dice, lo vi, me dice, y dije, con estos 20,000, me dice, me hubiera retirado. Y entonces la persona me llamó y me dijo, me llama y me dice, mira, si los encontrás me llamás. Y me tomó, me dice, 15 días en tomar la decisión de regresárselo, porque no estaba fácil. A los 15 días le llamo y le digo, mire, fíjese que revisé bien el carro, y le dice, y aquí están su dinero. En tal parte, lléguelo a traer, le dice. Y entonces la persona, le dice, sí, yo ya lo había reportado, como creo que el dinero estaba asegurado. Bueno, y llegó a traer. Cuando le da el dinero, le dice, aquí están $100. Cuando uno ve eso, parece que esa persona es torpe, que es un tonto, que es un bruto, diría alguien. Alguien que me escuche, ay, qué pasmado, con eso hubiera pagado la casa, con eso hubiera terminado todo el año bien. Pero me dice el hermano, mire, hermano, yo no me sentía bien, me dice. Yo no me sentía bien porque, mire, yo me congrego. Mire, y yo cuando el susto fue tanto que yo le llamé a mi esposa en El Salvador, me dice, y ella, ¿qué iba a decir de mí si me quedo esto y esto otro? Y entonces yo mejor lo entregué y me siento bien así. Eso solo lo hace la palabra del Señor. Eso solo lo hace la palabra de Dios, hermano. Esa es la medicina que uno necesita para no comprometerse. En el caso del hermano, no, él pudo habérselo tomado, por eso le digo. Pero en otros casos la gente se ciega y dice, no, aquí lo dejó, se lo olvidó, y que no sé qué, que no sé cuánto. Y viene el otro y lo mete en la cárcel y se van a la cárcel. Y después dicen, ¿por qué me fue en la cárcel? Por eso le menciono, esta pastilla es la que hace que no forniques. Ya tropicalizándolo. Esta pastilla hace que uno no adultere. Esta pastilla hace que cuando el vecino te pita la vieja ahí y te saca los trapos al sol, no agarres la pistola si todos esos hermanos todavía lo matás, o el machete. Entonces, este evangelio que ahora nos estamos tomando, que es la medicina nuestra, entonces cuando te pitan la vieja ahí y uno dice, ay, saco el machete, no, guárdelo, y uno lo guarda el machete y lo guarda bien abajo y lo tira y dice, no me voy a comprometer, tengo marido, tengo mujer, tengo hijos, pero eso no es normal. Lo normal es que la gente dispara, la gente mata, la gente roba. ¿Por qué? Porque piensan que son buenos, y cuando uno piensa que es bueno, va directo a la condenación eterna. Pero nosotros estamos tomándonos la medicina que es la vida, la medicina que es Cristo, y hace el efecto en nuestros corazones y en nuestras conductas acá en la tierra. Mire, es una gran ganancia el evangelio, hermanos. Es una tremenda utilidad que trae el evangelio a nuestras vidas. Y la gente no quiere ser evangélica. Saber, quizás no les han explicado bien qué es el evangelio. Entonces acá dice el necio, el versículo 53, capítulo, en su corazón no hay Dios, se han corrompido e hicieron lo abominable, maldad, no hay quien haga bien. Entonces, hermano,
Con este diagnóstico, ya es un diagnóstico para que uno mismo se levante en la noche a tomarse la pastilla. Con este diagnóstico uno mismo no necesita que el otro le diga, va a querer evangelio, va a querer venir ahora al domingo, hermano. No, ya uno mismo se baña, se cambia y busca del Señor, porque uno sabe que necesita la palabra de Dios. ¿Qué más dice? Dios desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios, y no encontró. Todos están muertos en sus delitos y pecados, salvo aquellos que han dejado entrar la luz del Señor a sus corazones. Entonces, siéntase dichoso, hermano. Usted es otra persona. Mire, en estos 10 años que usted tiene en el evangelio, es otra persona. Usted es otra persona. Si usted no ha vivido una vida religiosa en la iglesia, usted es otra persona. Si usted se recuerda antes cuando se las echaba, las cervezas, pues ahora ya no. Usted se recuerda antes cómo era de malcriado, ahora ya no. Usted se recuerda antes cuando bajaba su mujer o bajaba su hombre, ahora ya no. Y todo eso lo ha hecho la medicina, que es el evangelio de Cristo en nuestros corazones. Denle un fuerte aplauso pues al Señor. Gloria al Señor. Vamos a ponernos en pie esta noche, hermanos.